santidad. Alabado sea Dios. Entonces, para poder hablar de santidad, tenemos que ver en el enfoque nada menos escritural, porque el mundo, sus sistemas y sus valores de santidad, tristemente, están lejos de lo que Dios ha planeado, ha puesto como diseño para que las generaciones puedan vivir en la plenitud de Dios. Y bueno, podemos decir santidad. ¿Qué es, pastor? Entonces es una cualidad de que nosotros, una vez recibir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros, el Espíritu Santo, haciendo nacer de nuevo nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos entra a hacer una antesala ante Él y ya estamos en un ordenamiento de ser santo. Santo no es aquellos que están en un areópago ni están en una imagen, no. Santo significa que nos hace parte de lo que es ser justo, ser recto. Empezamos a alinear todo lo que estaba en la naturaleza caída del huerto, en el nacimiento de nuestro espíritu. Ahí comienza nuestra parte de santo, en cuanto a ser justo, en cuanto a ser recto, pero para Dios, y saliendo de toda la parte inicua, de iniquidad, de ser un impío, como antiguamente se decía, pero yo quiero que lo empieces a ver con las dimensiones de Dios a lo que vamos a hablar hoy. Entonces, santo empieza a ver que significa una limpieza. Cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, y realmente nuestra conversión ante el altar de recibir a nuestro Señor Jesucristo para que active el nacimiento de nuestro espíritu, es una producción que hace una limpieza, quitando todo el hombre viejo, aquel hombre al cual estaba apartado de Dios. Bueno, a través de las puertas dimensionales de Dios, por su plan divino que tiene con la humanidad para que no se pierda, Dios nos abre a través de ese nacimiento de nuestro espíritu y nos permite poder entrar en una pureza espiritual. Al nacer el espíritu quiere decir que la naturaleza caída en el huerto había afectado el espíritu del hombre. Entonces también la pureza del espíritu al nacer de nuevo comienza un estado en cuanto a ser santo para Dios. Acuérdase que dice la palabra, sé santo como yo soy santo. Entonces santo es como un inicio de la santidad, es como que es la llave del comienzo para después entrar en las dimensiones de lo que es santidad. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que las condiciones nuestras, cómo estábamos nosotros regidos antes de poder vivir lo que Dios nos ofrece en la plenitud, en el nacimiento, empieza a haber una condición sagrada de nuestra vida y empezamos a ver que es un trámite en cual nos empieza a separar de todo aquello, las atmósferas que nos contaminaba, y nos empieza a dar Dios mismo una exclusividad para que podamos entrar en una santificación. ¿Está comprendiendo? Entonces todo ese proceso para Dios, al cual nuestro Dios es santo, es la excelencia de la santidad, por cuanto Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Nada menos lo vemos en el Apocalipsis, diciéndolo y alabándolo los sacerdotes que inclinaban sus coronas. Y era maravilloso, los 24 ancianos ante el trono de Dios y diciéndole santo, santo, santo. Es algo precioso buscar la santidad, pero la buscamos a veces a través de los dones de abstinencia, en los cuales el don de abstinencia no es la mejor indicación de buscar santidad. La santidad tiene que llegar, por supuesto, con un esfuerzo, y si Dios te ha dado el don de abstinencia, dámosle la gloria a Dios, pero es muy importante que sea en obediencia a través de la Escritura, porque eso sí hace que te va a establecer en tus formas
para poder edificar tu casa como templo de Dios con una dimensión no limitada a tus capacidades de esfuerzo, de tu abstinencia, sino capacitada a través de la fundación de los fundamentos de la palabra. Entonces la palabra te sujeta, la palabra te alinea, la palabra te direcciona, la palabra te entra a dar, nada menos, acuérdate, lo que le dijo Jesús, santifícalos en la verdad. ¿Te acuerdas? Santifícalos en la verdad. Dios le dijo a Jesús, santificalos en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que te hace santificar? Es tus capacidades de esfuerzos por apartarte por supuesto que hazlo igual. Si te estás esforzando en cuanto a evitar el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, cualquier cosa que esté dañando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, bienvenido sea, pero agrégale a toda esa capacidad de esfuerzo, agrégale nada menos la santificación a través de la palabra, que es la verdad. ¿Por qué, pastor? Porque hoy vamos a verlo, lo grave que es a través de nuestros propios esfuerzos y capacidades y nos haya sido fundamentada a través de la palabra. ¿Sabe que corremos riesgo que seamos rechazados por nuestro Señor Jesucristo, aún aunque estemos en santidad? Pastor, ¿cómo dice eso? Y dice, nadie va a poder ver al Señor si no es en santidad. Bueno, justamente, hoy la enseñanza que vamos a dejarte es para que busques la santidad de todos los medios. Pero lo importante, que tu santidad, de tus esfuerzos, de capacidades, las fundamentes en la verdad de la palabra, porque si no corres riesgo en el tiempo final, en la venida inminente, que si no se te enseña esto en el día de hoy, podemos estar equivocados y correr el riesgo como las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Si no hubiese venido una iglesia que los despertó a la noche, aún las prudentes se quedaban teniendo sus vasijas llenas de aceite. ¿Estás comprendiendo? Entonces, hay alguien que te tiene que avisar para que te recorpores, te levantes, te posiciones y empieces a ver que es importante lo que Dios pide a través de la palabra para que nosotros no vayamos con Él. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces empezamos a ver que lo importante en cuanto santo, en cuanto se traduce en distintas formas del original, del hebreo, no quiero llevarte a nombres, sino que vamos a ir directamente a lo que realmente necesitamos como santificación, y es poder regenerar nuestra alma en el ordenamiento y con la ayuda del espíritu del hombre nacido de nuevo. ¿Está conmigo? Entonces empezamos a ver que la importancia de lo que es entrar en santidad es un proceso de santificación al cual Él nos introduce a ser santo a través del nacimiento. Yo quiero que lo vayas entendiendo, esto que estamos diciendo, y ahora te voy a mostrar algo en la Escritura, que en la antigüedad los nazareos eran hombres a los cuales estaban dedicados, separados, consagrados para Dios, aún desde los vientres. ¿Estás comprendiendo? Eso lo podemos ver en Ana con Samuel, lo podemos ver con Elcana con Sansón, y lo podemos ver con Elizabeth y Zacarías con el Juan el Bautista. Fueron hombres consagrados, fueron hombres dedicados y nada menos separados para Dios desde antes de su concepción. ¿Se da cuenta? Porque Dios lo había establecido. Entonces, ese grado de santidad, esa proyección de un hombre apartado al cual tenía que cumplir su nazareo de tiempo, pero algunos eran para siempre. Entonces, lo podemos ver en Juan el Bautista. Él fue para siempre y termina muriendo en el servicio a Dios. Entonces, veámoslo también a Sansón. Pero el error de Sansón, después otro día vamos a hablar,
en cuanto la no sujeción a la paternidad de los ordenamientos divinos, Sansón se equivoca 2 o 3 veces y desobedece. Así que es muy importante, cuando no hay obediencia, por más que haya habido un apartamiento hasta cierto tiempo, pero si yo no cumplo dentro de los ordenamientos en obediencia, ya mi santidad queda desafectada, como quedó la de Sansón. Sansón se equivocó 2 veces gravemente por desobedecer lo que Dios había establecido en su vida. No quiero hablar de ello ahora, pero sí se merece una enseñanza terrible que hay ahí a través de la vida del llamamiento de Sansón, pero vamos a ir complementando. El nazareno era un voto de los padres en consagración y separación. Entonces eso ya solo lo hacía santo, apartado de toda contaminación. Entonces ese niño nacía en toda su atmósfera que vivía en una plena santidad. Entonces ya ellos conocían la santidad desde el aspecto de guardarse de todo lo que contaminaba alrededor, de lo que se alimentaba, porque también en los, vamos a decir, en los votos de Nazareo, ellos no podían tomar bebidas a las cuales eran fermentables. Entonces, tenían ciertos alimentos que podían comer en el Nazareo y no estaban permitidos otros a los cuales sí podía afectar la contaminación en cuanto a la santidad de prepararlo. Entonces, empezamos a ver que aún hoy en el tiempo presente tenemos que cuidar nuestra alimentación. ¿Sabe cuántas cosas tóxicas hay en la alimentación hoy en el mundo entero? Están contaminando a las generaciones con alimentos tóxicos a los cuales Dios nos está demandando que tengamos sabiduría, porque eso es parte de la santidad. Comer lo que lamentablemente afecta el vientre, y en el vientre, acuérdate que es el lugar más importante de donde se engendra el principio de la vida. Usted tiene que acordarte que la matriz es donde se derrama la sangre de arriba de la matriz, es el comienzo de la vida, el cual forma el feto dentro del organismo de la mujer. Pero la mujer es figura de la iglesia y ahí entramos todos. Entonces yo tengo que cuidar mi vientre. ¿Para qué? Para que realmente yo pueda estar alineando todo lo que Dios quiere, para que el posicionamiento de Dios dentro de lo que Dios ya estableció, porque Dios llama con propósito. Dios llama con los designios eternos que a veces no se nos develan por delante de nuestros ojos, pero sí tenemos que estar atentos, porque cuando yo no tengo este conocimiento, por ejemplo, del nazareo, el nazareo como separado y consagrado era para como un reconocimiento de príncipe. Entonces, cuando una persona, Dios estaba llamando, estaba mostrando que había una capacidad de hombre al cual Dios lo iba a posicionar. Por eso dice en el libro de Jueces 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, empezamos que la consagración, la separación, el apartamiento, la importancia, ya eso ya compete a un apartamiento en cuanto a santidad. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces, si yo me aparto, me consagro tiempo, me aparto con Dios, hago vamos a decir, un planeamiento de ordenamiento semanal, de consagración, de hacer devocionales todos los días antes de irme a trabajar, después de hacer una hora de oración. Uy, pastor, bueno, eso es lo menos de creyente que podemos hacer, porque creyente y ser cristiano, capaz a veces no nos han hablado la importancia de la responsabilidad, porque yo tengo que testificar de Cristo. Entonces, en mi consagración, ese apartamiento, esa consagración, esa separación de estar nada menos, ¿sabes qué?
puestos delante del Señor de una forma totalmente diferente. ¿Sabes qué hermoso? Que el Señor, tú estás esperando el momento y Él está deseando que tú te presentes en el momento. Cuando una persona ha dispuesto apartarse, separarse, consagrarse para Dios, empieza el momento más maravilloso que necesita el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es realmente es conocer la intimidad con Dios, y realmente ese devocional que hagas es lo que te va a ensanchar todas las capacidades del posicionamiento, de establecimiento en tu destino profético. Conforme como trabajes en lo secreto, nadie te ve, pero ¿sabe quién es el que te ve? El que todo lo ve. Y a ese sí es el que te tiene que importar. No tiene que hacer una apariencia cuando vas a la iglesia, uy, para que me vea el pastor que fui a la iglesia y después mi vida está lejos de Dios. Entonces yo tengo que tener un temor reverente. ¿Estás comprendiendo? Y te lo digo con amor, porque el Padre está queriendo que nosotros cada día podamos ser mayormente más separados dentro del plan y diseño de Dios, más que su venida está en la puerta. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno, uno de los puntos que también quería compartirte, y yo quiero que lo veas en Éxodo 39:30, las vestimentas del sacerdocio. Una de las cosas a las cuales no quiero darte todos los detalles enormes que tiene la mitra, pero entre las cosas que tenía la mitra, le hicieron asimismo una lámina de la diadema santo de oro puro. ¿Escuchó? Y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Entonces, ¿sabe por qué se lo ponía en el frente? Es como que realmente la ley te exigía mayores preceptos y estatutos en rigidez. Entonces, los que estaban en el sacerdocio, no estaba el Espíritu Santo para decir, mirá, corregí acá, no estaba, ahí estaba que tenía que ser sí o sí tener ante Dios, porque si no, cuando te presentabas en el altar de Dios o en el lugar santo, podía riesgo de morir. Entonces, era más peligroso en la antigüedad. ¿Por qué? Porque si viera algo regido por Dios, también Dios le daba las pautas cómo debían presentarse para poder ministrar el altar. Y si no, ellos cumplimentaban y cumplían y no se examinaban cómo estaban, cuando iban a entrar nada menos al lugar santo, lugar donde ministrar en el tabernáculo que edificó Moisés, imagínate qué riesgo pasaba. Automáticamente la persona quedaba expuesto a la muerte. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar como sombra y figura al tiempo presente? Es una exigencia para el sacerdocio. Entonces, cuando hay una exigencia para el sacerdocio, es muy importante, a la cual, acuérdate que somos una nación santa adquirida por Dios, de reyes y sacerdotes. Nunca nos enseñaron que todos tenemos que pasar por el lugar santo. Hemos estado en los atrios de la iglesia, que es el tabernáculo de Dios, estaba en los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pero no nos dijeron que teníamos que ser procesados en el lugar santo para ser sacerdocio, el primer sacerdocio en nuestra casa. Acuérdase que mayordomía y administración y dispensación que hablábamos los otros días era para poder ser un buen administrador de mi casa. Entonces el primer sacerdocio que Dios otorga al hombre y la mujer para que pueda edificar la casa de Dios como templo del Espíritu Santo es el sacerdocio. Entonces había que tener cuidado. Y sabes que deja algo establecido en el libro de Salmo precioso, nada menos David, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Escucha, acá está hablando, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces está demandándolo a nosotros, no en la hermosura de la santidad de Dios, sino
en la hermosura de lo que significa ser un hombre separado, consagrado, apartado, en intimidad con Dios, cuando entras en la presencia de adorar, en esa santidad, Dios empieza a bajar establecimiento del posicionamiento, de ordenamiento de tu llamamiento eterno. Entonces, es importante, por supuesto, hay distintos puntos a los cuales Dios quiere establecer en su iglesia para que podamos vivir con mayor dimensión de lo que es la santidad para Dios. ¿Está comprendiendo? Por eso que también lo vemos, que Isaías, el profeta, con un amor, con algo que yo creo, yo me imagino, Isaías ya como profeta, pero apartado, consagrado, un hombre temeroso de Dios, un hombre que recibía la voz de Dios, y él era el responsable y uno de los mayores profetas de la Escritura, el mayor, porque ¿por qué le da por estatura quién es el mayor? Por lo que ha escrito, por lo que está establecido de lo que Dios le ha confiado. Por eso que los 4 mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Me comprende? Y después están los profetas menores. No es un capricho, sino que es lo que Dios le confió a los hombres, a cuales estuvieron consagrados, separados, apartados, en una intimidad de mayor nivel. Acuérdate que qué precioso también, recordándolo a Eliseo, recordándolo a Elías. Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Escúcheme, vive Jehová en cuya presencia estoy, y de repente profetizaban. Entonces ellos estaban bajo la atmósfera. Entonces, ¿qué estaban ellos? Ellos estaban totalmente consagrados, separados, para que Dios pudiera confiar en un hombre y entregarle, y nada menos darle una palabra de ordenamiento, de rectitud, de alineamiento al pueblo de Israel, a la cual, acordémonos, que fue siempre un pueblo rebelde y contradictor hasta el tiempo presente. ¿Estás comprendiendo? Entonces, cuando empezamos a ver que hubieron hombres que necesitaron poder establecer estas cosas, Isaías dice algo hermoso, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Escúcheme bien. Entonces, si Él habita en las alturas y en la santidad, entonces nos está demandando un pendón más alto. El otro día enseñaba sobre lo que es alcanzar la estatura del varón perfecto, que es caminar en el camino de la perfección, porque Dios nos mira desde los cielos y dice que mira a los fieles en la tierra, aquellos que andan en el camino de la perfección, y aquellos que anden en ese camino de perfección, ellos me servirán. Ellos me servirán, estarán sirviéndome en la eternidad conmigo en el cielo. Entonces empezamos a ver que la santidad en un ordenamiento nos demanda algo de un cuidado para Dios, de un cuidado para que podamos establecer las cosas que Dios quiere confiarnos, pero tenemos que estar alineados completamente en esa santidad de consagración, de santificación, de purificación, de limpieza de todas las atmósferas que contaminan y a veces, muchas veces, nos impiden poder tener y decidir correctamente por las influencias de nuestro entorno y nuestra santidad no estar totalmente gobernada por el Espíritu Santo Divino de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Sabe cuál es el peligro de la santidad que no vemos, que no es santidad? Es que estés apartado de todo bien, no haciendo pecado, no nada, pero tu alma es la que está gobernando tu vida, la que está gobernando las atmósferas, y ¿sabes qué haces? En tus pensamientos te recreas con imaginaciones creativas a los cuales están en nuestros pensamientos, porque son formación en la naturaleza divina, a la cual quedaron desafectadas desde la caída del huerto, pero el enemigo astutamente, cuando el alma no está sujeta al espíritu del hombre, que el hombre está sujeto al Espíritu Santo Divino de Dios, esa alma empieza a tener fantasías, a tener imaginaciones, y aún sabe que las fantasías es un peligro porque te lleva a la atmósfera del engaño, a la atmósfera de la imitación. Y ese, ¿sabe quién es el único imitador? Es Satanás, es Lucifer, es el diablo. Entonces tú tienes que salir, pero pastor, si yo no estoy cometiendo pecado, sí, pero tu mente, tu corazón y tu alma no están llenas del amor de Dios.
Y el primer mandamiento de Dios es: ama con toda tu mente, corazón y con toda tu alma. Entonces empezamos a ver que si mi alma todavía no está santificada, restaurada, restituida, regenerada, todas las áreas de ella, yo creo que estoy en santidad y mi mente está teniendo laxivia. Mi mente está teniendo pensamientos que no son adecuados y eso irrumpe en la atmósfera espiritual y hace una división y eso no es santidad. ¿Está comprendiendo? Entonces, esta enseñanza es para que podamos decirle al alma: sujétate, ordénate, alíñate y pídele al Espíritu Santo constantemente cómo puede restaurar, restituir, ordenar. Por eso que hay que dejar el viejo hombre sepultado para que podamos vivir la vida en Cristo Jesús completa en santidad. Entonces empezamos a ver algo precioso que nos habla las Escrituras. Sabe que una de las cosas a las cuales también, una de las cosas que también llevaban los caballos, vamos a decir, en la guerra, llevaban, sabe que algo tan maravilloso, los caballos llevaban campanillas que decían santidad a Jehová. Pero eso es algo como pareciera elemental, sí, pero ¿sabe para qué era? Para recordarnos. Los sacerdotes de la antigüedad en su mitra era para recordar santidad a Jehová, y grabado en oro, ¿sabe qué significaba? Que tenía que apuntar a la excelencia. Si no apuntaba a la excelencia, estaba expuesto a la muerte cuando entraba al lugar santo para ministrar en el altar. Entonces era peligroso, claro, pero hoy no nos damos cuenta de la gravedad. ¿Por qué? Porque como son pocos los que ministran en el altar, no, amado mío, en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo, tenemos que estar alineando, por supuesto, si estás en el lugar de los atrios y entraste hoy, por supuesto, la purificación, la santificación, la limpieza espiritual, toda la etapa de poder entrar a través de la palabra, poder lograr los niveles de lo que va a ser Dios en tu santidad. Empezamos a ver la importancia de lo que el Espíritu dice. Mira lo que te quiero compartir. Dice algo aquí maravilloso. Romano 1:14. Mira lo que dice. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, ¿escuchó esto? Por eso que había que purificar. Si no se purifica el espíritu a la cual cayó en el huerto del Edén, yo tengo primer responsabilidad dejar a través de la potencia de la luz del Espíritu Santo que santifique mi espíritu. Acá habla nada menos, está hablando de Jesús, pero está hablando según el espíritu de santidad. Entonces está hablando que el Espíritu de Santidad es un atributo dentro del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que pedirle al Espíritu de Santidad, que está en el mismo Espíritu Santo, 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 que pueda bajar a nuestras capacidades para que nos prepare la etapa de resurrección. ¿Qué es eso, pastor? La etapa de resurrección es que estemos preparados para el levantamiento. Y estar preparado para el levantamiento es una etapa de resurrección. Por eso debo estar despierto, debo estar levantado, debo estar puesto en pie y aún debo estar dejando que el Espíritu de Santidad que maneja el Espíritu Santo Divino de Dios pueda santificarme cada día y ha puesto los elementos cuáles son. Y lo vamos a ver en el libro de Efesios 4:24. En el libro de Efesios 4:24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces empezamos a ver que dice, mire lo que dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en el proceso de nuestro nacimiento, de nuestro espíritu, tiene que estar nada menos el Espíritu Santo, ser el único a lo cual nos sometamos a esa autoridad. Porque si yo dejo que gobierne mi raciocinio,
que gobierne mi voluntad que está en el alma, el raciocinio que está en el alma, los 5 sentidos, nada menos las emociones y los sentimientos, entonces demoramos el proceso de santidad a través de la verdad que bajará por medio de la palabra y que el Espíritu Santo le dará vida en nuestra casa, en nuestro templo, para que seamos edificados y podamos alcanzar la estatura de madurez. Entonces empezamos a ver que es importantísimo, claro que es importantísimo. Por eso que también tenemos que ver en el libro de Corintios, 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí empezamos a ir a un nivel de enseñanza a la cual lo vas a empezar a ver aún más claro. ¿Te acuerdas? Una de las cosas que tú tienes que recordar, que en los tiempos de la carne, dice, y en los tiempos de su carne, Cristo, con gran clamor y lágrima, aquel que lo podía librar de la muerte, a causa de su temor reverente, aprendió obediencia y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Entonces eso está en el libro de Hebreos capítulo 5:7. Pero empezamos a ver algo que dice, a causa del temor reverente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Que si yo me acerco a Dios en convicción de fe, mi espíritu nace de nuevo, yo tengo que entrar para ser perfeccionado en la santidad a través del temor reverente a Dios. Tener el respeto. No es una religión que te viene y te acerca, no, es un Padre creador del universo. Es un Dios maravilloso a la cual nunca estableció religión. Siempre mantuvo dando estatutos, ordenamientos, pero el hombre quiso jerarquizarse bajo ese manto y tristemente vemos los distintos errores de funcionamiento en cuanto a tradiciones, en cuanto a religiones, pero no estamos viendo la deidad como nación santa sobre la tierra para que nos vean como una nación santa, apartada, consagrada, acabada para Dios. ¿Está completando? Entonces, ¿quiénes tienen que habitar en una nación santa? Aquellos que están consagrados, aquellos que están separados, aquellos que se han sido apartados para Dios en cualquier tiempo que sea, no solo desde antes del vientre de tu madre, no, en cualquier etapa. Lo importante es que tú hagas ese establecimiento de responsabilidad, que tú hagas ese pacto con Dios como voto de decir, Señor, a partir de hoy me determino para que mi vida entre en los mayores niveles de santidad, para que yo pueda no solo agradarte a ti, sino que me puedas confiar todo aquello que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, en cual había bendiciones celestiales en Cristo, en nada menos desde antes de la fundación, yo lo pueda recibir. Si mi falta de santidad es la que está impidiendo es que tú me puedas posicionar y consagrar y darme lo que tienes para mí, entonces tienes que hablar con el Señor. Hay cosas a las cuales estamos queriendo y buscando un ordenamiento para poder alcanzar nada menos algo que Dios quiere entregar y confiar sobre la iglesia. Pero a veces no estamos nosotros alineados para que Dios nos confíe las cosas. Entonces, amada iglesia, pueblo de Jesucristo, yo no tengo que estar expuesto nunca a que mi santidad sea afectada por las atmósferas antagónicas. ¿Sabe? Eso se lo digo de parte de Dios con mucho amor. Cuando usted se expone a las atmósferas antagónicas de Dios, entonces, ¿sabe qué hace? Está afectando sus principios, sus ordenamientos, su vida espiritual la termina oprimiendo a su espíritu y el espíritu pierde, vamos a decir, la intimidad de la revelación de los elementos que necesita el hombre para que pueda contener la vida del alma y aún llevarla a la estatura del varón perfecto. Entonces empezamos a ver que la santidad empieza a ser una obra importante en medio nuestro. ¿Está conmigo? Pero vio lo que dice. Jesús dice algo importantísimo. Dice que a causa de su temor reverente, él aprendió obediencia. Entonces, en la obediencia entra la santidad.
Está comprendiendo la obediencia a la palabra y a la verdad, como leíamos recién. ¿Te acuerdas que leíamos en el 4:24? Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la palabra tiene que entrar en la santidad de la verdad, pero para ir perfeccionándonos, tiene que haber un temor reverente. Temor reverente es considerar el nombre de Dios, el respeto de Dios, el tener esa actitud reverente ante Dios, porque Él es Dios, Él nos creó. Tener esa actitud hace a la cual Dios empieza a confiar en el temor reverente y entran los procesos de obediencia. Jesús dice que tuvo que aprender obediencia y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Entonces, no dice que a partir del temor reverente Él aprendió santidad. Usted me dirá, sí, pero Él era santo. No, Él era, ¿sabe qué? Él era hombre, carne y hueso como tú y yo. Y Él mostró cómo se puede alcanzar que su cuerpo no se contaminó y fue santo, desde el nacimiento hasta la ascensión. Pero hubo un padre del alma, que fue José. Otro día lo vamos a hablar. La paternidad que hizo José sobre nada menos Jesús, nadie la enseña. Pero hay una revelación terrible. Como un hombre recién nacido, guardado de que tuvieron que ir a Egipto, tuvieron que andar por montones de lugares, y estuvo apartado 30 años en un pueblo de Nazaret, y fuera consagrado y ni estuviera contaminado de todas las atmósferas. Imagínense qué padres eran José y María en cuanto a paternidad. ¿Se está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que era un hombre como carne y hueso, como nosotros. Por eso que dice la Escritura en el 5:7, en los tiempos de su carne está mostrando ya como hijo de hombre. ¿Está comprendiendo? No como, como el Hijo de Dios que glorificado. ¿Está comprendiendo? Son etapas distintas de la vivencia del ministerio de Jesucristo, a los cuales tampoco me puedo detener. Pero tienes que saber que la importancia que nos deja el camino nuevo y vivo, nos lo deja trazado Jesucristo, nuestro Señor, nos lo establece, que si Él pudo, nosotros podemos también. Porque dice, de cierto os digo, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Ese versículo muchas veces no la tenemos en cuenta. Y es como una demanda en cuanto a apuntar a la excelencia, porque si Dios lo dice y lo establece nuestro Señor, ¿qué es lo que no podrá hacer Él por medio nuestro si nosotros creemos? Entonces para el hombre a veces es imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces yo tengo que tener la mente de Cristo para que poder establecer cosas en cuanto a niveles de poder alcanzar establecimientos en nuestro llamamiento eterno. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces es importante lo que estamos viendo. Claro que es importante porque tenemos que ser perfeccionados en el temor de Dios. Y en el temor de Dios es que yo crea la palabra. Si yo no obedezco a la palabra, yo termino haciendo a Dios mentiroso, ¿sabe? Entonces, y yo ahí estoy expuesto a riesgos de exponerme a que las atmósferas antagónicas puedan llevarme a que pueda llegar a alcanzar una muerte espiritual. ¿Está comprendiendo? Entonces yo debo tener cuidado de mi vida espiritual, ya no solo por alcanzar los mayores niveles de santidad, sino entrar en la plataforma del inicio en cuanto a ser santo, para poder ser perfeccionado, purificado, santificado a través de la palabra de verdad. Entonces, la palabra de verdad tiene espíritu y tiene vida. Entonces te va a ir apartando de todo lo que te contamina de las atmósferas y todos los medios de comunicación que tú te introduces y te contaminas cada día. Dios va a operar, va a ir ministrando los tiempos de apartamiento, de consagración y nada menos de separación para Dios, y vas a empezar a equilibrar tus tiempos. ¿Cuánto tiempo le doy a los medios de comunicación o las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo le estoy entregando y confiando a Dios de mi vida en intimidad con Él? Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos marcos de tiempo, entonces Dios empieza a ver que empieza a bajar establecimientos espirituales, por cuanto la consagración con entendimiento, Dios se goza aún mayormente.
¿Sabe cuánto lo han hecho por exigencia de los padres? Una cosa que sea por exigencia y otra cosa que lo hagas con el entendimiento de Dios. Dios ve en un hombre, en una mujer, y no importa la edad, cuando lo hace, Dios empieza a manifestar una atmósfera espiritual en todas las cosas que uno se mueve, y entonces Dios empieza a manifestar cada bendición. Todo lo que había estado presentado al altar parece que lo estás viviendo mientras camina delante del ordenamiento divino de Dios, solo por obediencia, solo por amar a Dios, solo por querer agradar cada día mejor ante el Padre y estar preparado para la venida inminente en secreto. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces empezamos a ver que el cuidado es tan importante, amado, de nuestra santidad. Por eso que dice la palabra de Dios que seamos afirmados, que nuestros corazones estén irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor, alabado sea Dios, con todos sus santos, dice. Eso está en Tesalonicenses 3:13. Mire lo que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces se lo acababa de decir y acá se lo dice y se lo pide la Escritura. Entonces empezamos a ver que tenemos que tener ese cuidado a la cual el Padre va a querer que nosotros participemos de su santidad. ¿Cómo es eso, pastor? En el libro de Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Eso está hablando de nuestros padres terrenales. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, es el que nos disciplina, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para que participemos de su santidad. Entonces empezamos a ver que nuestra consagración, nuestra separación, nuestro apartamiento en la intimidad, en la búsqueda de Dios, en cuanto más en este tiempo, hace que podamos ser participantes de esa santidad a través de las mayores revelaciones en cuanto Dios confiará al hombre por estar apartado con él. Pero bueno, todo esto estará muy bien, pastor, parece bárbaro todo esto, ¿no es cierto? Pero le voy a mostrar una gravedad de la santidad que se nos tiene que revelar. Por eso vio que en el momento de administración, de enseñanza, yo le estuve hablando de distintas formas a los cuales tenemos que tener el cuidado, cómo llegamos a la santidad. Si es a través de nuestros dones de atinencias, capacidades o esfuerzos, o es que no lo dejes de hacer igualmente. Pero lo más importante es que esté fundamentado a través de la palabra, que sea santificado tu santidad a través de la verdad, a través del espíritu de la palabra. ¿Por qué, pastor? Y lo vamos a ver. ¿Sabe lo que dice aquí? Mira. Alabado sea Dios. ¿Te acuerdas cuando dice, a ver si lo encontramos, bendito sea el Dios de Israel? Dice así: Señor, Señor, Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay algo terrorífico que se nos tiene que, ¿sabe qué? Se nos tiene que revelar, porque se va a encontrar en la puerta de la venida del Señor y usted va a estar expuesto a lo que menos usted puede estar esperando, que sea rechazado por Dios. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que dice? No entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y sabe, mi verdadera comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, la verdadera comida del creyente es la palabra de Dios. ¿Están comprendiendo? Entonces, la voluntad de mi Padre. Así que aquellos que entran en el reino de los cielos, escúcheme bien, son aquellos que comen el alimento en la mesa de nuestro Señor Jesucristo, el cual sería la voluntad de mi Padre. ¿Se da cuenta? Sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Pero mi verdadera comida, dijo Jesucristo, mi verdadera comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces, la verdadera comida nuestra para poder estar presentado a la venida inminente del Señor es obedecer a la palabra. ¿Cómo lo vemos eso, pastor? Lo vamos a seguir viendo. Eso estaba en Mateo 7:21. Pero mira lo que dice en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué es aquel día? En la venida inminente de Él. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe cómo continúa ese versículo? Es terrible cómo termina. ¿Lo leamos? Mira cómo termina. Es peligroso. Iglesia de Jesucristo. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uy, 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 uy. Entonces, acá está la enseñanza. Todo estos minutos, prácticamente 45 minutos, para que podamos entender la santidad. Sabe que usted, dice la Escritura, que nadie podrá ver al Señor en santidad. Pero, ¿usted sabe lo que es santidad? Entonces, santidad pensamos que es apartarnos de aquello a lo cuales podemos estar afectando la obra de la carne. ¿Comprendiendo? Pero no nos damos cuenta que santidad para Dios es obediencia. Lo muestra Jesús. Dice que con el temor reverente Él aprende obediencia, no aprende santidad. A través de la obediencia Él es perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Entonces empezamos a ver una revelación aquí. ¿Sabe por qué es una revelación? Le cuento esto. Un hombre, un ministro, una mujer, un pastor, un apóstol, cualquier ministerio que vaya a hacer la liberación, ministrar a una persona que esté endemoniada, escuche atentamente, si cuando la va a ver a esa persona que está poseída por un demonio, sabe que los demonios, escuche bien, se sujetan cuando los ministros están en santidad. ¿Está escuchando esto? Los demonios se sujetan a la autoridad puesta por Dios cuando está en santidad. Si no, lo mismo demonio le dice, ¿qué me venís a decir acá si estás en adulterio? ¿Sabes cuántas cosas he visto en liberaciones? Terrible. Los demonios sabían más de las vidas íntimas personales de los ministros que las ministraban. Entonces, el Espíritu Santo me enseña realmente algo terrible. Podemos estar en santidad haciendo liberación y los demonios sujetarse, pero eso a mí, esa santidad a mí no me pone en un establecimiento de como que ya tengo resuelto mi vida espiritual para irme con Él. Porque acá lo vemos, Señor, Señor, no, en tu nombre no echamos fuera demonios. Entonces ahí está viendo, si echaron fuera demonios estaban en santidad. ¿Y cómo un hombre estando en santidad no puede irse con el Señor? Porque tiene que obedecer a toda la palabra. ¿Sabe? El hombre que no obedece a la palabra y hace fraccionamiento de la Escritura y del diseño de Dios, esa persona está expuesto a la venida inminente del Señor, aunque esté en santidad, de no irse, que le diga, mira lo que le dijo, nunca os conocí. ¿Cómo puede ser? Si Dios le puso la profecía en su boca y por medio de Jesucristo fue el que hizo la liberación. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo, iglesia? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aún le agrega atributos. ¿Y cómo si yo estaba en santidad, pastor? Bueno, usted está aprendiendo algo nuevo hoy. Usted está aprendiendo que tiene que cuidar ser obediente en toda la palabra, establecer toda la palabra de diseño que Dios tiene en la Escritura y que el Espíritu Santo dijo, yo no los dejaré sin el conocimiento porque le enseñaría todo, le guiaría toda la verdad, le enseñaría lo que ha de venir, vosotros tenés la unción del Santo, tenés todo. Entonces es del liderazgo
o también del pueblo de Dios, que empiece a ajustar sus tiempos con la presencia de Dios y empezar a tener mayor cuidado, porque la venida del Señor está a la puerta. Pero mire lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está reclamando Dios porque no cumplimos toda la palabra. Podemos estar en santidad echando demonios porque los demonios se sujetan al hombre, al ministro en santidad, pero cuando vayamos a la puerta de la venida inminente del Señor, nos rechacen y nos digan: nunca, nunca os conocí. Entonces debo tener cuidado. Si yo no establezco el diseño de Dios en la iglesia, ¿sabe cuántos se quedarán? Entonces es peligroso, amada iglesia. ¿Qué es lo que te están enseñando en la iglesia que te hace ser un hombre mediocre sin tener cuidado de tu santidad? Pero no solo la santidad, sino que también haya palabra, haya un establecimiento de revelación de la verdad en cada uno y que puedas estar engendrado con una palabra cada día para que tus devocionales puedan ser que te hagan crecer por dentro, estableciendo diseño de Dios dentro tuyo para que puedas vivir con la plenitud que Dios confió en la palabra y Dios te lo quiere entregar a ti. Conságrate, apártate, sepárate con Dios, no religiosamente. Cuando estás cansado o algo, tú dices: Señor, Él va a ver tu sinceridad, no que lo hagas religioso. Cuando hacemos algo religioso, formamos en la estructura de la religiosidad en nosotros y Dios, aún por medio del Espíritu Santo, no se puede manifestar. Cuando lo hacemos con nuestras debilidades o esfuerzos que no podemos y queremos, pero no podemos, esfuérzate y sé valiente hasta romper eso que está impidiendo. Y nuestro Padre, lo que muchos no lo pueden hacer en años, Dios te lo va a manifestar en meses. Pero está a la disposición, está el acto tuyo en cuanto de determinarte. Porque estamos en un tiempo escatológico profético de la iglesia peligroso. Y no quiero que ese peligro te consuma las fuerzas y no estés preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, esta enseñanza quería dejártela porque realmente hay muchos hombres y mujeres, y aún que están en liderazgo, no conocen esta enseñanza. Por eso, cuando tuve oportunidad de estar en muchas ministraciones de liberación aprendiendo, ¿sabe qué terrible que le diga un demonio a un pastor: tú no tienes fe? A otro pastor decirle, a otra pastora decirle: tú estás en adulterio. ¿Sabe? Cosas terribles terribles, a los cuales también vi cosas maravillosas. Que el demonio, cuando entró un ministro por una puerta, le estaban ministrando 4 o 5 personas y el demonio dijo: a ti te conozco. Y empezó a tener un miedo y el demonio desapareció enseguida. ¿Por qué? Porque sabía que podía largarlo al lago de fuego. Ya en ese instante, ¿sabe qué hizo? Mejor me voy a otro lugar. Se da cuenta, busco otra casa antes que me lleven ¿a qué? Al lugar de fuego. Alabado sea Dios. Entonces, iglesia de Jesucristo, es importante que cada uno podamos reflexionar en nuestro apartamiento, nuestra consagración, nuestra separación con nuestro Padre. No lo hagas con tus esfuerzos, hazlo por amor a Dios. Todo aquello que hagas en amor a Dios porque sabes que le vas a agradar a Dios y paralelamente tu vida cambiará. Dios está esperando hombres y mujeres con sinceridad, sin doblez de corazón por apariencia, sino que se acerquen con un corazón contrito, humillado, un corazón lleno de amor, porque sabes que te entregas y te confías a aquel que lo puede todo y que va a poder alcanzar en ti lo que Él anhela de ti mismo, que es poder cumplir propósito y llamamiento eterno. Muy bien, ya estamos en los últimos minutos. Queremos bendecirte esta mañana, queremos darle gloria a Dios. Estamos con un sol radiante a esta hora de la mañana y damos gracias porque es ese sol, como figura de sol de justicia, es el que mira nuestro caminar cada día, nuestro Señor Jesucristo. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.